En la década de los 90 fue publicado el Manual del Juicio de Amparo elaborado por la Suprema Corte. Durante décadas fue el libro de cabecera de los impartidores de justicia, referente para los estudiosos del derecho y libro de texto en los cursos de capacitación impartidos por esta escuela judicial. Pero la sociedad ya evolucionó. Reformas en materia de derechos humanos, justicia penal y una nueva ley de amparo llevaron a la Judicatura Federal a plantearse la posibilidad de escribir un nuevo manual. Hoy conversaremos con el consejero José Guadalupe Tafolla sobre este nuevo texto. Soy Verónica González, comenzamos. Está con nosotros el consejero José Guadalupe Tafolla Hernández. Él fue secretario de juzgado, secretario en tribunal, secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte, juez de distrito, magistrado de circuito, más de 2 décadas de experiencia como juzgador, ahora consejero de la Judicatura Federal desde el año 2014. Consejero, bienvenido. Gracias, Vero. Muchas gracias. Pues para hablar justo sobre la edición de esta nueva obra, ¿por qué era necesario, ¿no?, el Consejo de la Judicatura, por qué se replantea la necesidad de escribir un libro como este sobre el amparo? Pero este libro está integrado por una serie de estudios inéditos, escritos a propósito, ex profeso, para integrar este compendio. No es que hayan sido trabajos que ya tuvieran elaborados, sino que se pensó en elaborar este libro y a partir de ahí se pidió a cada uno de ellos soltar la pluma y escribir para integrar esta obra que va a ser de gran utilidad. El libro se llama Los elementos para el estudio del juicio de amparo. Te doy un antecedente para poder entender la razón y la importancia de escribir para este libro por parte de todos los coautores. El juicio de amparo es una institución de más de 150, 160 años según el punto de partida, en eso se dividen opiniones, pero ya es de siglo y medio aproximadamente. Durante esos años nuestra institución, que nos ha dado tanto orgullo nacional, ha tenido reformas, pero quizá la más importante reforma que ha tenido la institución del juicio de amparo ocurrió en el año del 2011 a nivel constitucional en 2 materias o en 2 temas, en materia de derechos humanos y en materia del juicio de amparo. Posteriormente, en abril de 2013, casi 2 años después, se promulgó la nueva ley de amparo. Estas 2 legislaciones, la fundamental, la Constitución y la ley de amparo, trajeron nuevas figuras muy novedosas, de primer mundo diría. El tema de los derechos humanos y en materia del juicio de amparo, temas desde el cambio de la fórmula Otero, que se mantuvo durante más de 150 años intocado. La fórmula Otero significa que las sentencias de amparo solo benefician a la parte que pidió el amparo, al quejoso, al agraviado, y que para los demás, para el resto de los mexicanos, todo sigue igual. La ley reclamada, por ejemplo, se le sigue aplicando como si nada hubiera ocurrido. Bueno, ese fue uno de los varios puntos que fueron modificados en estas reformas constitucionales y a la ley de amparo de 2011 a 2013. Esto obviamente trajo consigo que quedaran desfasados, superados, incompletos todas las bibliotecas que se referían al juicio de amparo. Y que tenían su libro como de cabecera, ¿no, consejero? Este manual del juicio de amparo que durante décadas sirvió para formar a los juzgadores. Un valioso estudio o compilación también de estudios de los entonces magistrados y ministros juzgadores federales, a final de cuentas, que efectivamente fue una guía
práctica elemental que sirvió de texto para todos aquellos que aspiraban a hacer carrera judicial. Efectivamente. Entonces, el antecedente en este, digamos, antiguo manual del juicio de amparo, ¿era un poco el formato que ahora tiene este libro? ¿Participaban ministros, magistrados, jueces, eran los autores de ese libro? Es correcto, algunos de ellos que ya son finados, ya fallecieron. Cuando se planteó este tema en el Pleno del Consejo de la Judicatura, por parte de tu servidor, el presidente Luis María Aguilar Morales, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, fue muy sensible, muy receptivo y desde ese momento ofreció todo su apoyo para lograr el proyecto. Se planteó la obsolescencia del manual del juicio de amparo y había dos soluciones. Una es que se actualizara. Para la actualización necesitábamos ver los derechos de autor y se nos complicó porque algunos de ellos ya no existían. Entonces se pensó, y fue la propuesta finalmente aprobada, en crear un nuevo texto para que sirviera de guía a los estudiantes del Instituto de la Judicatura Federal. Todos estos muchachos valiosos que van empezando su carrera judicial, que trabajan en los juzgados y en los tribunales federales y que sueñan con ser jueces de distrito. La obligación del Consejo de la Judicatura Federal es irlos capacitando, irlos llevando despacio. Las cosas buenas no se hacen a la carrera. La capacitación es paulatina, es intensiva, es por fases, es por grados. Y uno de los primeros es el curso de especialización judicial, para el que se pensó en un principio que sería el libro de texto. Sigue siendo una idea, sigue siendo una convicción de que puede ser su libro guía para todos esos estudiantes. Bien, consejero, vamos a hacer una pausa y de regreso entramos al contenido del libro. ¿Qué temas y qué es lo que van a encontrar estos estudiantes en esta obra? Con mucho gusto. Las grandes e importantes sorpresas que vas a ver. Bien, vamos a la pausa. De regreso también le tenemos un resumen de las actividades académicas de la Escuela Judicial, así que no se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, vamos a ver una síntesis de las actividades académicas en el Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con nuestra charla con el consejero José Guadalupe Tafoya Hernández. Diplomado en el Sistema Nacional Anticorrupción. En el marco de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. El Estado mexicano incorporó en el texto constitucional los lineamientos y bases que permiten la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Este curso tiene como objetivo capacitar a los asistentes en el fenómeno de la corrupción, pero también en sus efectos, y también hablar de todos los esfuerzos institucionales que ha hecho el Estado mexicano para prevenirlo, combatirlo, identificarlo y finalmente sancionarlo. Este instrumento rector e instancia de coordinación entre autoridades de todos los niveles de administración cuenta con la participación de los 3 poderes federales. El Poder Judicial de la Federación se sumó al esfuerzo interinstitucional para dotar a sus servidores públicos de las herramientas y capacidades que les permitan el adecuado desarrollo de sus funciones conforme a ese sistema. Este curso cuenta con 17 sesiones en donde vamos a contar con la participación de expertos en el tema, también de participantes del Poder Judicial de la Federación, litigantes y académicos, quienes con sus conocimientos no solo van a abordar al tema como fenómeno, sino también van a hablar de la cuestión normativa que gira en torno a su regulación. El curso es parte de un esquema de capacitación permanente en esta materia
y que aspira a transmitir a los alumnos los conocimientos específicos que les permitan comprender y atender a cabalidad dicha problemática en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Seguimos conversando con el consejero Tafolla Hernández sobre este tema, este nuevo manual para el estudio del juicio de amparo, y nos iba a comentar el contenido. ¿Cómo seleccionaron los temas? Pero con mucho gusto, nada más haciendo una pequeña aclaración. La idea fue que sustituyera al manual del juicio de amparo, pero los estudios resultaron tan importantes, tan profundos, tan actuales, que finalmente abordaron temas mucho más adelantados, y de esta manera se hizo que esta obra superara en profundidad y en extensión a lo que tenía el manual del juicio de amparo. Te comento, este libro se integra por 19 estudios inéditos. 9 de ellos estuvieron a cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más la presentación del ministro presidente. Estaríamos hablando de 10 ministros. 8 de ellos siguen en funciones, de tal manera que si se tratara de hacer jurisprudencia en una acción de inconstitucionalidad, tendríamos ya la mayoría calificada, tendríamos todos los votos. Los otros estudios quedaron a cargo de 5 consejeros de la Judicatura Federal, entre ellos tu servidor, 3 magistrados de tribunales de circuito y 2 jueces de distrito. Haciendo la aclaración que 2 de los autores antes señalados incorporaron como coautor en su propio estudio a un secretario de estudio y cuenta. Tenemos 2 secretarios, pues, de estudio y cuenta. Esos destacan de entrada el ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la administración anterior, don Juan Silva Mesa, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el ministro Eduardo Medina Mora, la ministra Margarita Luna Ramos, y por ahí se me escapan algunos otros. De consejeros, el consejero Felipe Borrego Estrada, Alfonso Pérez Daza, Roselena González Tirado, Marta del Carmen Hernández Álvarez y tu servidor. Los magistrados son el magistrado Ernesto Martínez Andreu, el magistrado que fue visitador, Mauro Miguel Reyes Zapata, y los jueces Fernando Silva y Miguel Bonilla. Sí. Consejero, ¿cómo seleccionaron los temas? ¿Ellos los propusieron? ¿Se reunieron para ver cuáles eran los temas que se podían abordar? ¿O cómo se dio este proceso? Buscamos, Vero, fue un trabajo que hicimos, tu servidor, algunos colaboradores y tu servidor, para ver cuáles temas abordaban o podían abordar las novedades introducidas en las reformas en materia de derechos humanos y juicio de amparo, incluyendo la penal del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que es todo un tema. Entonces, a partir de ahí hicimos algunas propuestas para que los ministros, consejeros y demás juzgadores federales eligieran el tema que más era afín a su perfil. Entonces tratamos de llevar los temas de vanguardia. Es un libro de vanguardia, de estudios serios y actuales, vigentes. Están abriendo brecha, de ahí la utilidad y la importancia que más adelante habremos de tocar, donde tengamos que decir por qué resulta tan útil a los jueces y magistrados en la práctica. Estamos hablando del bloque de constitucionalidad, la manera como se administra hoy justicia, no metiendo la jerarquía como la clásica pirámide
kelseniana, sino llevándolos de la mano para comprender que hoy lo que importa como norma suprema es todo un bloque de normas, entre ellas obviamente la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y cualquier otra ley que conceda la mayor protección a los derechos humanos. Se analiza ese bloque y de acuerdo al principio pro persona, lo más favorable a los derechos de las personas es la norma que se aplica. Como ves, es un tema de actualidad todavía muy discutible. El caso Rosendo Radilla, que pues nos llevó a evolucionar en materia de derechos humanos, de donde sacamos el control de la convencionalidad, la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que le vino a dar a nuestra justicia, a la justicia mexicana, un nuevo rostro, una nueva manera de ver las cosas y no quedarnos en la letra fría de la ley y en la figura de aquel juez de la época clásica donde solo que se le consideraba como la boca de la ley, sin capacidad de interpretar en favor de los derechos de las personas, de ambas personas. Esto transformó la manera de impartir justicia en México y que fue reconocida por la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas. Así es. Vamos a hacer una pausa, consejero, y de regreso nos habla cuánto tiempo les tomó escribir esta obra y también lo que mencionaba usted, ¿no? La importancia de contar con esta herramienta. Con mucho gusto, Vero. Vamos a la pausa y de regreso también le tenemos la agenda del Instituto de la Judicatura Federal, así que no se vaya, es muy breve, regresamos. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver los eventos que tiene programados la Escuela Judicial para los próximos días y regresamos con las conclusiones de nuestra entrevista al consejero Tafoya Hernández. Convocatoria para integrar el número 44 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal. El tema es El presente y futuro de la educación judicial, dirigida a exdirectores del Instituto de la Judicatura Federal, titulares y personal de escuelas judiciales, miembros de la academia y estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho. Las propuestas se recibirán hasta el 29 de septiembre a través del correo revistaijf@correo.cjf.gov.mx. Maestría en Amparo. Inicia en septiembre de 2017 y termina en enero de 2019. Es en modalidad presencial en el edificio Espejo del Consejo de la Judicatura Federal. El periodo de inscripciones termina el 20 de agosto. Puede consultar la convocatoria en la página web del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Jornadas nacionales sobre estudios jurídicos, políticos y sociales, dirigida a magistrados, jueces, secretarios, actuarios, defensores y demás miembros del Poder Judicial de la Federación, así como académicos, docentes, estudiantes y público interesado en los temas que se discutan. Se llevarán a cabo los días 21 y 22 de septiembre en la sede central del Instituto en San Lázaro. Puede consultar los temas e inscribirse en la página web www.ijf.cjf.gov.mx. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en la parte final del programa conversando con el consejero Tafoya Hernández sobre esta nueva herramienta que tendrán los juzgadores en materia de amparo. Y hablaba usted también de que incluye temas del nuevo sistema de justicia penal y esta relación que tiene con el juicio de amparo. ¿Qué retos se enfrentan ahí o qué complejo fue elaborar estos estudios sobre este tema? Un reto enorme, Vero. El libro
como lo expresé hace un rato, contiene estudios sobre el juicio de amparo. Pero el juicio de amparo es una institución mediante la cual se revisa toda la actuación de las autoridades mexicanas. Y también son autoridades mexicanas los jueces del nuevo sistema penal acusatorio, de tal manera que ellos tampoco escapan al control constitucional que ejercen nuestros juzgadores federales vía juicio de amparo. Eso ofrece una interesante discusión, un planteamiento muy interesante. Nuestro juicio de amparo fue diseñado para revisar juicios del sistema tradicional. En esos fuimos evolucionando, fuimos ajustando nuestras normas y empezó a consolidarse el juicio de amparo como un verdadero mecanismo para poner bajo control a las autoridades jurisdiccionales del fuero común y del fuero federal. De tal manera que las resoluciones de los jueces de los estados y las resoluciones de los jueces federales en los procesos penales se podían revisar en el amparo y ya teníamos muy hecho el camino, muy hecho el andar, criterios definidos de la Suprema Corte de Justicia, pero de pronto cambiamos radicalmente por completo de un sistema a otro. No es cambio de nombrecito, se cambió totalmente la manera de ver la justicia en los asuntos del orden penal. Y el nuevo sistema acaba de concluir su etapa de implementación en toda la República Mexicana. En todos los países del mundo donde se ha implementado este sistema han tenido grandes problemas después de su implementación. Los mayores problemas han surgido después de que ya se implementó, porque la implementación, como quiera, pues con un trabajo rudo, fuerte como el que tuvimos, con los recursos que nos asignó la legislatura, sacamos bien la infraestructura, la reclutación, capacitamos a los jueces. Pero luego vienen los problemas en el propio procedimiento de oralidad. Ya cuando está en práctica. Mayores cuando son los jueces de amparo los que revisan un sistema novedoso para ellos mismos. Empezamos a ver y empezamos a tener conocimiento de que algunos jueces de amparo veían con la misma lente los nuevos procesos del sistema penal acusatorio cuando son de naturaleza diferente. La forma de motivar en los tradicionales es muy extensa. Se les fue exigiendo hojas y hojas para argumentar. La forma de motivar en el sistema penal acusatorio es prácticamente espontánea. Entonces no se pueden exigir grandes motivaciones. Después de hacerlo de manera verbal, el juez tiene un secretario que le baja a las hojas por escrito lo que dijo, pero no puede aumentar, no puede agregar las razones torales que lo llevaron a tomar esa determinación. Este es solo un ejemplo en el que empezamos a ver que los jueces de control constitucional debían de ver de manera diferente la motivación. Pero así como esto, hay una docena de ejemplos. Lo que hizo el Consejo de la Judicatura Federal fue empezar una capacitación masiva a todos nuestros jueces de la República Mexicana, jueces y magistrados, que conocieran del sistema penal acusatorio en el juicio de amparo. Y con eso mostrarles cómo era la naturaleza del nuevo sistema para que la conocieran, la comprendieran y tuvieran de mejor manera herramientas útiles para poder resolver en esa instancia del juicio de amparo. Nos ha dado buen resultado. Estamos tratando en una etapa de consolidación de hacer compatible el juicio de amparo, que es un instrumento para proteger derechos humanos, garantías individuales, y el nuevo sistema penal acusatorio, que ve
la justicia penal de manera diferente, tratando de guiarse nada más por el debate de las partes y la capacidad que tienen de probar su hipótesis o su teoría. Consejero, finalmente se nos acaba el tiempo. ¿Qué nos puede mencionar del lenguaje que se utiliza en esta obra? ¿Es accesible o solamente está dirigido para los especialistas o un estudiante de Derecho le puede ser útil también esta herramienta? Todos los estudios fueron escritos con especial cuidado, con especial esmero, por expertos. Hombres que conjugan la práctica jurisdiccional, que tienen una probada carrera en el Poder Judicial de la Federación o como juzgadores y también en la academia. Son voces autorizadas, son voces expertas y algunos de ellos con una gran facilidad para correr la pluma. Sus estudios no solo son profundos, son producto de investigaciones serias y actuales, sino que también tienen un lenguaje llano, un lenguaje simple que facilita mucho su comprensión a los lectores. Debo decir que el libro no es un libro de cabecera para que tenga como destinatarios a los estudiantes, al que le gusta leer en la noche como buró, tiene como destinatarios a los estudiantes que por lo menos tienen la parte elemental de la carrera profesional del derecho. De tal manera que es un lenguaje técnico, que es un lenguaje profesional, pero que dentro de esa técnica, de ese rigor metodológico, encontraron la manera de que su letra, de que su redacción fuera bastante comprensible a los estudiantes y a partir de ahí a todos los profesionales, todos los operadores del derecho. Muy bien, consejero, pues se nos acabó el tiempo, pero ha sido un placer que nos acompañe en el programa, sobre todo pues presentar, recordar que ya está ahí esta nueva herramienta. Gracias, Vero. Solo si me permites dar un dato adicional. Por Hubo favor. un tiraje de 3,000 ejemplares. Ya 3,000. Se agotaron. Tuvo una aceptación, no sé si en algún otro ejemplar la haya tenido, inmediata. El día que se presentó aquí el libro por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, mandaron un stock para venta a los interesados. En 10 minutos se agotaron todos los libros. Hoy están agotados en todas las librerías de la Suprema Corte de Justicia. ¿Habrá una segunda edición? Con toda seguridad estará pensando el presidente de la Suprema Corte de Justicia una segunda edición, la reimpresión de momento, igual, y luego una segunda edición mejorando algunos detalles, porque como toda obra es perfectible. Los que hablaron son expertos, los que escribieron son expertos, es su visión personal, muy personal, de abordar los temas, pero con una voz muy autorizada. Bien, pues estaremos pendientes entonces para la nueva reimpresión de esta obra. Muchas gracias, consejero. Veremos. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a usted también por acompañarnos en Escuela Judicial. A nombre del equipo de producción, les recuerdo que por aquí estamos la próxima semana. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.